el 15 de agosto de 2015, la estrella emergente del buceo, Guy Dog Deep Garmin, intentaba romper el récord mundial de profundidad de buceo durante un intento de récord mundial de buceo de 1.200 pies cerca de St. Croix, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, cuando algo salió terriblemente mal. Así es como sucedió. Los humanos siempre se han esforzado por hacer lo imposible, volar más alto, explorar más lejos, bucear más profundo. Nos mueve el afán de descubrir y conquistar. Es este instinto el que ha estado detrás de algunas de las exploraciones y descubrimientos más asombrosos. Es lo que nos impulsó hacia una mejor comprensión de nuestro planeta, de nuestro cuerpo y mucho más. Y seguramente nunca se detendrá. Siempre habrá personas tratando de ir más allá de lo que otros han hecho antes, personas dispuestas a arriesgar sus vidas para que el resto de nosotros podamos beneficiarnos de sus descubrimientos, y la inmersión profunda es uno de esos desafíos extremos donde solo unos pocos se atreven a ir. Cuando se trata de buceo profundo, y me refiero a buceo realmente profundo, solo los hombres más valientes intentan cruzar la frontera. Bucear a una profundidad de 300 metros o 1000 pies es el santo grial del buceo profundo. En el año 2001, un buzo llamado John Bennett logró alcanzar esta profundidad por primera vez, y la misma profundidad ha sido alcanzada solo unas pocas veces desde entonces. Se sabe que menos de 10 personas han buceado por debajo de los 240 metros o 800 pies usando un aparato de respiración autónomo en una inmersión recreativa. De hecho, más personas han pisado la luna que las que han alcanzado la inmersión más profunda con escafandra autónoma. Y como pronto descubrirás, esto es por una muy buena razón. El 18 de septiembre de 2014, en el Mar Rojo, frente a la costa de Dahab, Egipto, el coronel de la Marina egipcia, Ahmad Gaber, se estiró y calentó sus músculos con cuidado mientras se preparaba tranquilamente para hacer historia en el buceo. Una tranquila comunidad de pueblo marino en la costa del Mar Rojo, Dahab siempre fue un buen lugar para obtener algo de alivio del sofocante calor del desierto, pero Ahmad Gabr no solo buscaba refrescarse para el buceo de hoy. A los 41, Ahmad Gabra ya era un fenómeno bien conocido en el mundo del buceo. Había comenzado su carrera de buceo a la edad de 18 años, buceando por placer. Luego decidió obtener su formación de instructor de buceo. Durante sus años en el ejército, buceó tanto por trabajo como por placer, construyendo y desarrollando tanto sus habilidades mentales como físicas, y su carrera militar sin duda jugó un papel enorme en formarlo para enfrentar lo que iba a ser la inmersión más profunda de su vida. Antes de ese día, Gabir ya tenía alrededor de 9.000 inmersiones bajo su cinturón, todas conduciendo a esta. Un intento de llegar a 350 metros bajo el nivel del mar y superar el anterior récord mundial Guinness para buceo profundo a 318.25 metros establecido en 2005 por Nuno Gómez. Ahmed era muy consciente de los peligros y riesgos a los que se enfrentaba en esta inmersión, no siendo el menor de ellos la pura profundidad en sí misma. Estaba intentando una inmersión de más de 1000 pies, la altura de la Torre Eiffel, la longitud de 3 campos de fútbol colocados uno al lado del otro. Por lo tanto, su principal inquietud era la resistencia a la profundidad. A mayor profundidad de buceo, mayor es el riesgo de complicaciones. Para empezar, está la posibilidad de ser aplastado por la pura presión de la profundidad del agua. A medida que un buzo desciende, la presión del agua sobre él aumenta. A profundidades extremas, la presión del agua aplasta cualquier objeto no diseñado para resistir esas fuerzas, como una botella de agua vacía. Pero los peligros no solo se limitan a presiones externas. El buceo profundo puede tener una variedad de efectos potencialmente peligrosos en el cuerpo humano. A diferencia de la presión en las profundidades, las condiciones internas pueden surgir rápidamente y con poca advertencia. Al sumergirse profundamente en el océano, la presión aumenta, afectando cómo el cuerpo absorbe los gases del aire respirado. El nitrógeno, un componente clave del aire en los tanques de buceo, puede acumularse en el torrente sanguíneo más rápido de lo que el cuerpo puede procesar. Esta acumulación tiene un efecto peculiar. Comienza a actuar como una droga, haciéndote sentir algo borracho. Esta extraña sensación se llama narcosis por nitrógeno. Imagina intentar pensar con claridad y moverte bien estando mareado. Imagina que eso ocurre en las profundidades marinas. No es solo la sensación de euforia o confusión leve que podrías sentir después de beber un poco. Si la narcosis por nitrógeno se vuelve severa, podrías empezar a ver cosas que no están ahí, sentirte realmente mareado, o incluso desmayarte. Ninguna de estas son buenas noticias cuando estás rodeado de agua y dependes de tu equipo e ingenio para volver a la superficie de manera segura. Para combatirlo, los buzos usarán mezclas de gases con menos nitrógeno que el aire regular a mayor profundidad.
Otro riesgo importante a considerar es la enfermedad de descompresión. La enfermedad de descompresión, o el mal de presión, ocurre cuando todo ese nitrógeno que se absorbió en el tejido blando durante el descenso vuelve a inundar el torrente sanguíneo demasiado rápido y crea burbujas. La mayoría de los casos de hipertensión no son graves, pero puede ser mortal si es muy severa. La mejor manera de evitar esto es haciendo algo conocido como una parada de descompresión durante el ascenso. El número y la duración de estas paradas se determinan por cuán profundo va un buzo y cuánto tiempo permanecen a esa profundidad, ya que estas variables determinan cuánto nitrógeno absorbe el cuerpo. Al detenerse a profundidades específicas y permanecer allí durante un tiempo determinado, el nitrógeno se libera lentamente y no forma grandes burbujas que pueden ser un problema. Atado a la espalda de un hombre y llenando sus pulmones había 5 tanques llenos principalmente de trimix, una mezcla de gases de oxígeno, nitrógeno y helio, utilizados para inmersiones más allá de 30 metros. Los porcentajes exactos del trimix de Gavir permanecen en secreto. También lo hace su plan de buceo exacto. 2 componentes técnicos principales que fueron desarrollados y refinados por el equipo experto de Gavir durante meses. Un cálculo erróneo, un solo error clínico. El margen más pequeño de incertidumbre podría significar la vida de Gavir. La estrategia de Gavir era directa pero audaz para eludir los peligros de la narcosis y la fuerza aplastante de la presión del agua profunda. Planeó descender rápidamente a su máxima profundidad a un ritmo asombroso de casi 30 metros por minuto, aproximadamente medio metro por segundo. Su meta era llegar al punto más hondo de su inmersión en unos 12 minutos. Con un profundo respiro, a las 10:30 de la mañana, se marchó. Los primeros 10 minutos del buceo de Gavir transcurrieron según lo planeado. Los buzos lo acompañaron hasta la marca de 50 metros, luego continuó solo. La fase inicial de su buceo se desarrolló sin problemas. Guiando su camino estaba una cuerda meticulosamente probada y medida por una universidad en El Cairo y validada aún más por el adjudicador oficial del récord mundial, Guinness, Talal Omar, quien había viajado desde Dubái para verificar y documentar este evento trascendental. A lo largo de la cuerda se colocaron marcadores de profundidad que conducían a un ancla en el fondo especialmente diseñada y probada para este buceo monumental. Pero a 290 metros bajo tierra, Gavir percibió algo. Un temblor inexplicable lo recorrió. Primero un temblor, luego temblor incontrolable estalló en su cuerpo, casi sacándolo de curso. Ahí y entonces sintió los primeros síntomas de otro riesgo del que los buceadores de gran profundidad deben cuidarse: el síndrome nervioso de alta presión o síndrome nervioso de alta presión. Este problema, como la narcosis, puede aparecer rápido y golpear fuerte. El síndrome nervioso de alta presión inicia en aguas profundas, a más de 150 metros. Especialmente con helio en el aire que respiran los buzos, afecta a todos de manera diferente según la cantidad de helio, la profundidad a la que llegan y la rapidez con la que llegan allí. Descubierto en los 60s por un científico de la Marina de Estados Unidos, se sabe que el síndrome nervioso de alta presión causa temblores severos llamados temblores de helio, pero no se limita a eso. El síndrome nervioso de alta presión también puede hacerte sentir muy somnoliento, alterar tu ritmo cardíaco y dificultar el pensamiento claro. La lucha de cada buzo con el síndrome nervioso de alta presión varía según la profundidad, velocidad y mezcla de respiración del buceo. Enfrentando un peligro profundo, alucinaciones y posible fatiga muscular, Gavir hizo lo que sus años de entrenamiento le enseñaron a hacer: mantener la calma y concentrarse en la tarea en cuestión. A 290 metros de profundidad estaba cerca de un punto clave. A pesar del peligro de que el síndrome nervioso de alta presión golpee más fuerte, con temblores, sacudidas, sensación de sueño extremo, enfermedad, mareos, ver las cosas mal y no pensar con claridad, él siguió adelante. Estos síntomas podrían fácilmente llevar a un gran error, pero Gavir tenía que mantener la presión constante para detenerlos. Su entrenamiento y experiencia le ayudaron a mantener el control bajo el agua. Pero para un buzo de profundidad, lo crucial es saber cuándo parar y volver. A 332.35 metros, temblando y sabiendo que su objetivo estaba solo un poco más allá, pero también pensando en las largas 14 horas que tenía que subir, Gavir tomó una gran decisión. Agarró la etiqueta de profundidad a 332.35 metros, sin alcanzar su objetivo completo, pero aún así yendo más profundo que el último récord de Nuno Gómez, y superando el récord reclamado pero no certificado de 330 metros establecido por el buzo francés Pascal Bernabé.
Gavir emergió de su buceo 14 horas después a las 12:20 am del viernes por la mañana, triunfante. Había hecho historia con su buceo, y al hacerlo estableció un récord mundial que muchos fanáticos del buceo y temerarios intentarían romper inadvertidamente. Uno de los inspirados para intentarlo fue Guy Dog Deep Garmin, un médico de oído, nariz y garganta de Saint Croix, Islas Marshall. Garmin, entonces en sus mediados 50s, decidió enfrentar el desafío en Long Reach, un arrecife justo fuera del puerto de Christiansted. Contaba con el respaldo de Scuba Tech, una escuela de buceo técnico en Saint Croix, conocida por llevar al límite el buceo. Garmin llevaba 2 años planeando esta inmersión. Su meta era llegar a los 365 metros, sobrepasando el récord de Gavir por más de 30 metros. Su preparación fue exhaustiva, pero el océano, como siempre, tenía sus propios peligros. Para su intento, Garmin, autodenominado Doctor Profundo, supervisó personalmente la instalación de una línea de buceo de 1.300 pies en el océano, anclada de manera segura con un peso de 250 libras. En este punto, aunque Garmin solo tenía 600 inmersiones, estaba buceando mucho más allá de las profundidades experimentadas por sus entrenadores, quienes solo tenían una profundidad máxima de 215 metros. Esta fue la primera de varias señales de alerta que terminarían en desastre. Garmin planeó meticulosamente cada detalle, superando incluso a los expertos en buceo que lo entrenaron. La seguridad era su principal prioridad. Contaba con planes para emergencias, incluso si sufría una convulsión mientras nadaba. Para Garmin, esta inmersión era más que una aventura, era como un serio experimento científico. Antes del 15 de agosto, Garmin ya había realizado una inmersión en solitario a 248 metros de profundidad y todo resultó bien. Probablemente esperaba que esta inmersión también fuera sin problemas. Garmin estaba más que preparado en términos de logística para esta inmersión. Tenía 3 tanques grandes, 4 tanques dobles, 3 computadoras de buceo y una cámara GoPro. También adjuntó un marcador especial a su línea de buceo. Este marcador demostraba que 365 metros apuntando a un récord mundial. Su equipo de buceo completo pesaba cerca de 400 libras. Imagina tener el peso de 2 hombres completamente crecidos encima de ti, todo mientras estás bajo el agua. El plan de buceo de Garmin y Ahmed era simple. Planeó bucear hasta 200 metros con su equipo de apoyo usando sus tanques. Luego iría solo a la profundidad total de 365 metros. Después de alcanzar su meta, volvería a subir hasta los 200 metros. Aquí su equipo se reuniría con él para el larguísimo proceso de regresar a salvo a la superficie. Planeaban tomarse su tiempo, parando cada 3 metros. Para esta inmersión, además de los 7 tanques de Garmin, tenían 28 tanques más listos para usar. Kip, el hijo de Garmin de 20 años, era parte del equipo de apoyo. Su esposa también estaba con él ese día esperando en el barco. Iniciaron juntos el descenso a las 6:00 am. Luego, se suponía que Garmin debía encontrarse con el resto de su equipo de buceo 38 minutos después en su camino de regreso. Tomarían descansos durante su ascenso para volver a la superficie de manera segura. A medida que pasaban los minutos, no había señales de Garmin. Nunca apareció. Los buzos nadaron más profundo en el océano buscando ver una burbuja. Una señal, cualquier cosa que indicara dónde estaba Garmin, pero no vieron nada más que oscuridad. Las horas transcurrían lentamente, la esperanza se esfumaba con cada instante. No había ninguna señal de Garmin en ninguna parte, y ninguna indicación de lo que le sucedió en las profundidades del océano. El equipo enfrentó la dura tarea de informar a Christy, la esposa de Garmin, y a su hijo las trágicas noticias. Garmin se había ido, tragado por el mar. 3 días angustiosos después, Christy anunció la recuperación del cuerpo y el equipo de Garmin. La Guardia Costera inspeccionó el equipo mientras el médico forense trabajaba para confirmar lo que le había sucedido a Guy Garmin en esos últimos momentos horripilantes. La inmersión planeada por Garmin, apodada Dr. Deep, estuvo llena de señales de alerta desde el principio. Expertos en buceo técnico le habían advertido a él y a Scuba Tech que la misión era extremadamente arriesgada y predijeron un desenlace trágico, pero a pesar de estas advertencias, la inmersión se llevó a cabo según lo planeado. Una semana antes de la inmersión, el equipo de Garmin publicó un video pulido en YouTube mostrando su preparación. Inmediatamente, los buzos experimentados sintieron una sensación de inquietud, etiquetando a Garmin como demasiado confiado y a su equipo como inexperto.
El video en sí se centró en alcanzar profundidad sin el soporte adecuado o equipo para problemas profundos y gritaba peligro. Después de todo, esta era una profundidad que incluso había reclamado la vida del legendario buceador Shaq Exley. En el mundo del buceo profundo, la experiencia cuenta más que el coraje. Garmin, con menos de 600 inmersiones y solo 4 años de experiencia en buceo, estaba intentando algo muy por encima de su nivel de habilidad. Su rápida progresión en el buceo y las pocas inmersiones profundas realizadas no bastaban para un intento de récord tan extremo. Además, la planificación de buceo de Garmin era defectuosa. Se basó en métodos obsoletos sin entender las complejidades del buceo profundo, como la física y la fisiología involucradas. En esencia, mientras buzos como Ahmed Gabir se entrenaron y planificaron durante años y años, Garmin, a pesar de su formación científica, no lo hizo y lo pagó de la manera más dura posible. Trágicamente, la inmersión terminó como muchos expertos temían. Finalmente se recuperó el cuerpo de Garmin y su equipo creyó que intentó ascender en el lugar equivocado. Estaba tan pesado y aún situado tan profundo bajo las oscuras aguas que su equipo no pudo recuperarlo de inmediato. El médico forense dictaminó que su muerte fue uno de los desenlaces más aterradores. Muerte por ahogamiento solo en la oscuridad, con peso encima de él y empujándolo por todos lados. Guy Garman sucumbió al agua. La inmersión, que pretendía desafiar los límites, sirvió como un fuerte recordatorio de la importancia de la experiencia, la planificación adecuada y el respeto a los peligros del mar. Garmin tuvo un entierro tranquilo, otra víctima más del implacable mar. No sería el primero y ciertamente no sería el último. Gracias por ver, nos vemos en el siguiente video.